Muy buenas tardes, amigos televidentes. Como les dije al inicio de este segmento y del programa, tenemos con nosotros hoy a Catilca González de Urtecho, una arquitecta especializada en salud y especializada en la construcción de centros de salud, no solo que cumplan toda la normativa local, sino en lo que respecta también las normativas internacionales. En el día de hoy tenemos un programa rico en contenido. Vamos a conversar, para darle un pequeño preámbulo, desde cómo se construye un hospital, cuál es la importancia de un hospital que esté diseñado tomando en consideración los pacientes como centro, que tome en consideración también los profesionales de la salud y cómo esto impacta en prestar un servicio de salud que sea de calidad, que sea bien percibido por el paciente y que sea cómodo y apetecible ir para el personal de salud en entidades que cuenten con estas características. Y de manera especial también, a propósito del reporte del clima que nos brindó hoy el señor Holguín, cómo ante emergencias, desastres, situaciones de calamidades naturales, un hospital debe estar preparado y qué prestaciones debe de tener para responder ante este tipo de eventualidades. Bueno, sin más preámbulo, paso ya con nuestra invitada del día de hoy, con la arquitecta Catilca González de Urtecho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme a este espacio. Yo primero, antes de comenzar, irnos en detalle con la parte de arquitectura en salud, quiero saber un poquito y que el público sepa, o sea, quién es Catilca González de Urtecho y por qué estudiaste arquitectura y más aún, por qué una especialización en salud. Bueno, mira, Catilca González de Urtecho es una madre, esposa e hija y prima de un montón de gente, de mis hermanos primos, pero una de las cosas que a mí me motivó a estudiar arquitectura es que yo vengo de una familia dedicada al servicio. Tengo muchísimos tíos médicos y los que no son médicos son personas que dentro de sus roles y de sus profesiones colaboran y ayudan a los demás. Crecí pasando visita con mi tío que era cirujano, el doctor Segura, los domingos, y la persona que yo entiendo que ha influenciado en mí ese don de servicio, esa necesidad de que los espacios funcionen, fue mi tía Ivonne. Mi tía Ivonne nació con osteogénesis imperfecta en el 1942. O sea, difícil la situación, complicada. Excúsame que te interrumpa, Catilca, pero creo que es bueno que el público sepa lo que es osteogénesis imperfecta. O sea, es una condición de salud genética con la cual se nace, en la cual los huesos no tienen las estructuras minerales debidas, lo que hace que sean bien frágiles. Y son personas que fácilmente pueden tener fracturas múltiples, por lo que requieren tener un entorno muy amigable para evitar o para minimizar los riesgos de estas fracturas. Exacto, entonces es lo que se llama niños de cristal. Entonces mi tía evidentemente en aquella época no había medicina, no había nada que pudiera ayudar a que no se, vamos a decir, no se deformara. Nunca caminó y siempre la silla de ruedas estuvo presente en nuestra vida desde que nacimos. Nos cuidaba, nos cargaba, la silla de ruedas jugábamos, era el mejor carrito de carrera. Llegábamos rezando que ella estuviera acostada en casa de mi abuela para echar carrera, pero crecer con esa sensibilidad en la parte divertida, y ella nunca se vio limitada mentalmente, o sea, ella estaba físicamente 100% limitada, pero no mentalmente, y nunca perdió su alegría, pero eso me hizo a mí darme cuenta a nivel profesional ya, de la dificultad que era movilizarla, llevarla a los diferentes sitios por la falta de espacios preparados para apear la silla de ruedas, un parqueo cómodo, un espacio donde tú tuvieras una rampa con las pendientes adecuadas. Ella no alcanzaba a nada, o sea, nada en la casa, tenía que ser asistida. Y a mí esa sensibilidad, yo crecí con esa sensibilidad. Descubrí el diseño de salud apoyando a otra tía mía, médico, que me pidió ayuda y me dijo, necesito que me ayudes a hacer algo porque los recursos de este hospital son muy preciosos. Tú no diseñas hospitales, pero diseñas muy bien. Y yo quiero explicarte un poquito y que arranques para ver qué podemos hacer. Yo lo llamo el efecto de la sala de espera. Una sala de espera oscura, tétrica, pintada de verde, espantosa, en el medio de un espacio. Y de repente, bueno, pues me puse a entender cómo funcionaban los pacientes de cáncer, cuál era su psicología, y simplemente con estrategias muy simples, abrí huecos para que entrara la luz natural,
puse plantas en el exterior porque tuve la suerte de que esa pared particular daba un parqueo, o sea que por lo menos se veía algo verde dentro del espacio. Cambiamos los colores de las paredes, iluminación adecuada y una acústica adecuada, y organizamos las sillas. No hicimos más. De repente las enfermeras salían y veían la sala de espera llena y decían: venga acá, ¿usted viene para este departamento? Y le decían: no, yo voy para tal departamento, pero esta no es su sala de espera. Y me dice: ah, sí, mi hijo me está haciendo turno allí, pero yo aquí me siento bien. Yo aquí me siento bien. Eso fue como una alerta importante que me dijo: espérate, aquí hay algo. Aquí está pasando algo que está haciendo diferente la espera de esta gente en este hospital. Y fue después de la unidad, ya varios años después, de la unidad de pediatría oncológica, yo estaba embarazada de mi tercer hijo, que al final ya de la unidad, cuando ya me voy como digo yo, a transmisión de prueba, ya mi última vuelta, me dice una de las mamás, me da las gracias por haber rediseñado el espacio, porque su hijo iba a darse la quimioterapia con otra actitud. Yo dije para ese día: óyeme, gratis. O sea, lo que sea, yo no voy a hacer más nada en la vida, yo voy a hacer esto. Y de ahí nació esa necesidad de ayudar, de aportar, de transformar esos espacios para que la gente se sienta bien y el equipo médico pueda trabajar. O sea, es importantísimo entender cómo los espacios funcionales permiten a los médicos, al equipo clínico, actuar de una manera rápida y salvar vidas. O sea, que es una gran responsabilidad. Definitivamente, pero desde esa inclinación natural que tuviste con tu tía, en tu familia, el hecho de estudiar arquitectura, pero ¿qué capacitación conlleva ser un arquitecto especializado en salud? Porque me imagino que pasa, haciendo un paralelismo, lo mismo que en medicina. Luego de que tú haces medicina general, que equivaldría a arquitectura, es importante uno especializarse. Y en ese tenor, si tienes un problema en una uña, en medicina no vas a un cardiólogo. Y de igual forma, si tienes un problema neurológico, no vas a ir a un alergista. Entonces, yo sí, en muchas ocasiones, veo arquitectos generales incursionando y tienen la libertad y tienen el permiso y los conocimientos generales para hacerlo en salud. Pero, ¿qué capacitación te diferencia de un arquitecto convencional? ¿Cuál es la importancia de un arquitecto especializado en salud? Mira, lo primero es que a diferencia de un arquitecto general, nosotros tenemos muchas variantes. Lo primero es que tenemos la responsabilidad, aunque no tocamos las personas, sí tenemos la responsabilidad de la vida de las personas en las manos, porque desarrollamos los espacios, las distancias mínimas recorridas que se necesitan para que una persona pueda ser transportada con rapidez y agilidad de una emergencia a unos quirófanos. O sea, que nosotros, que la habitación tenga los espacios necesarios para poder asistir a una persona en una emergencia seria. O sea, todas estas capacidades se aprenden, pero va mucho más allá del espacio físico de 3x5, 4x5 y eso. Va a crear una experiencia. Nosotros estamos anclados a lo que se llama el diseño basado en evidencias, que es base científica de cómo el espacio físico actúa sobre la parte cognitiva de las personas y cómo diseñando estrategias logramos ser parte de ese equipo clínico a través del espacio. Entonces, ahí es que está la diferencia. Diseñamos la experiencia del paciente, y tanto del paciente como del staff, de cómo queremos que se sientan en el espacio, creando una experiencia positiva que va directo a los sentidos, cambiando la percepción de lo que la gente entiende que es un hospital. Pero me refiero a la parte curricular, al pensum. Por ejemplo, arquitectura, tú estudias 4 años o 5 años, ¿verdad? Pero luego de ahí, para ser un arquitecto especializado en salud, vas a un diplomado, vas a una maestría, se hacen algunas certificaciones específicas, se requieren un número de horas particulares, sí. O sea, ¿cómo funciona? Mira, las maestrías son muy pocas. Las maestrías son muy pocas. En Estados Unidos hay 3 universidades que las dan. Normalmente, a veces no son ni siquiera de diseño, son de salud pública. De salud pública. En Europa también la hay.
enfocada mucho toca todos los aspectos, pero se enfocan mucho también en la parte de manejo de operaciones. Ya la parte más sensible, hay certificaciones particulares, hay congresos, hay diplomados, y cuando tú te acreditas, pues tienes que, o perteneces a una de estas asociaciones, que sí las hay, internacionales, tú tienes que mantener créditos de educación continuada, o sea que tú te tienes que mantener constantemente estudiando para mantener esas credenciales. Entonces, de acuerdo. es un proceso. Pero dentro de estas asociaciones, por ejemplo, veo que en tu hoja de vida hay algunas que me llaman la atención, como es, por ejemplo, Fitwel. Hay otras como el Colegio Americano de Arquitectos. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. O sea, ¿qué es Fitwel? Mira, Fitwel es uno de los estándares de bienestar, de acreditaciones de bienestar dentro del espacio, cómo el espacio físico aporta a la salud de las personas, no el edificio, sino la forma en que está diseñado ese edificio, crea unas condiciones para ese bienestar cognitivo. Entonces, dentro de esa es una de las credenciales mundiales de bienestar. También está la de WELL, que es del International Well Building Institute, que también aporta. Todas están basadas en las personas dentro del espacio físico. En salud, tenemos la Academia de Arquitectura para la Salud del Colegio Americano de Arquitectos de los Estados Unidos, que es como dividir todo aquel que tiene una rama de la arquitectura, como tú dijiste, la rama que tiene, los que se dedican a la parte de derecho, los que se dedican a la parte de cárceles, los que se dedican a la parte de jóvenes arquitectos, a casas multifamiliares, a los urbanistas, todos tienen como una academia. Y cuando tú perteneces a una de esas academias, pues ahí todo el mundo habla tu mismo idioma. Y la internacional, que es capítulo América, Asia, África y Oceanía. Entonces, que nosotros nos toca el capítulo de Suramérica. De acuerdo. Definitivamente es todo un mundo lo que es la arquitectura de la salud. Pero para ponerlo en un lenguaje bien práctico, para los televidentes, cuando va un paciente, por ejemplo, en muchas ocasiones, si no está bien diseñado el hospital o los procesos, ocurre o está la posibilidad de que el paciente tenga más riesgo, no solamente esperar más, ¿verdad?, que es el principal temor de un paciente, sino también a infectarse, porque si hay áreas que se mezclan, áreas que se supone que sean limpias, con áreas sucias, eso sucede también en lo que son los quirófanos, eso sucede también con todo lo que en lo que respecta al manejo de materiales potencialmente infecciosos, entre otros. Entonces, ¿cómo se diseñan esos espacios limpios versus estos espacios sucios, este manejo de desechos hospitalarios y todo esto? Porque es una dinámica que pareciera ser sencilla para el que no está dentro de un hospital y no se imagina los procesos que concurren de forma simultánea, pero definitivamente tiene un sinnúmero de normativas, en primer lugar de parte, en nuestro país en particular, del Ministerio de Salud Pública y de los criterios de habilitación del Ministerio de Salud Pública, pero también a nivel internacional. Y esto influye, sin duda, tanto el diseño como los procesos, como los protocolos, en que se normativice o se protocolice la atención y por ende se tengan mejores resultados que sean reproducibles y en sentido general que los pacientes puedan tener una mejor experiencia. Entonces, porque cuando pensamos en arquitectura a veces pensamos en un diseño de puras estructuras, no nos imaginamos que se tome en consideración, como decías anteriormente, la experiencia del paciente en sentido general. Y eso abarca no solamente de iluminación o colores, abarca también en qué lugar debe estar cierta área del hospital, cuáles áreas deben de estar cercanas, cuáles deben de estar lejos y por qué. Y esto es algo importantísimo a la hora de diseñar tanto centros de salud como ciudades saludables. Entonces, en ese tenor, mezclé varios temas, pero definitivamente es parte de lo que es interesante de la conversación. Me gustaría tu perspectiva en eso de cómo se hace el manejo de flujo de un hospital, dónde debemos de colocar cada área en cuanto a un hospital de acuerdo a su funcionalidad y cómo hospitales que ya están hechos, hoy día construidos, tanto público como privado, con la asesoría de expertos pueden mejorar su funcionamiento, su productividad y sus resultados. Mira, hablaste de algo importante, que lo primero es el control de infección. La tipología de salud
a diferencia de todas las otras tipologías arquitectónicas donde la gente interactúa, tiene un componente, que hay patologías, hay patógenos, o sea, tenemos virus y bacterias presentes en los espacios. Por lo tanto, todo lo que va ahí adentro debe cumplir con unas normas específicas para tales fines. O sea, debe tener los acabados arquitectónicos que sean fáciles de limpiar. No debe de tener esquinas. O sea, no se ponen elementos vivos, por ejemplo, como la madera. No se usa. ¿Por qué? La madera es muy bonita, muy conecta con la naturaleza, pero es susceptible a los cambios de temperatura, por lo tanto se expande o se contrae con los cambios de temperatura, haciendo que se abra, que tenga grietas, porque está viva. Entonces en esas grietas se pueden introducir bacterias. Los tipos de telas que se utilizan son telas especiales que no permiten que por debajo de la tela se alojen en los interiores porque puede crear colonias de bacterias que a la población más sensible le puede causar problemas. O sea, en un lenguaje sencillo, tiene que tener un material especial hasta donde uno se sienta. Totalmente. Porque si un paciente infectado estornuda, vomita o cae una gotita de sangre en esa estructura, hay materiales que son bactericidas. Hay materiales que, en adición a eso, al no tener esa porosidad, esas secreciones, ¿verdad?, no se impregnan y no son capaces de infectar a otros pacientes. Claro. O sea que a la hora de diseñar en salud, hay que tener en consideración no solo el lugar donde se coloca, y me gustaría irnos con ese ejercicio también más adelante, luego de hablar de los flujos, de cómo se elige un lugar ideal para ubicar un centro de salud o un hospital. Y en adición a lo que hablamos de la parte estructural y de la experiencia del paciente con los materiales, pero cayendo de nuevo en el tema de los flujos y dónde se coloca cada área, o sea, cómo se toman esas decisiones. O sea, el sentido común, uno como médico sabe de que, bueno, si voy a diseñar un departamento de imágenes, usualmente el resonador, porque tiene un campo magnético, tiene ciertas características, se coloca en el primer piso, o si hay un sótano, en el sótano. El área de emergencia tiene que ser un área accesible porque tiene que brindar un servicio rápido, etcétera. Pero ya fuera de ahí, tomar en consideración la sinergia que debe de haber entre cada una de estas áreas, a veces de la misma emergencia, con imágenes, con laboratorio, entre otros, no es tan sencillo como se dice. No, entonces, definitivamente cuéntanos no. un poquito de eso. En primer lugar, ¿cómo se elige un lugar que sea ideal para colocar un centro de salud? Y luego la distribución de sus áreas. Mira, lo primero es que tú tienes que buscar a quién va a servir ese hospital, a ese centro de salud, a quién va dirigido, si es general, si es pediátrico, si es de mujeres y niños, si es de trauma, dónde. ¿Qué población es que lo tiene? Y ahí nos apoyamos un poco de la ciudad, de los urbanismos, de los planos, de cómo se está transformando o cuál ha sido el comportamiento con el tiempo que tiene la ciudad. Las estadísticas también del Ministerio de Salud también arrojan información de dónde ocurren, por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes, dónde está el traumatológico más cercano, cuáles son esas avenidas o esas, con el crecimiento de la ciudad, donde la gente se transporta para llevar a adquirir esos servicios. Entonces tú de repente dices, tú haces así y ves una estadística que dice que tiene un 65, un 70% de tus pacientes viven lejísimos de donde tú estás. Tienes que coger metro, carro, no sé cuánto. Entonces, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa zona? Entonces ahí tú identificas qué falta y dependiendo de la población y los servicios que están buscando, pues entonces tú eliges cuál tipología y así lo vas haciendo. Una tendencia que hay es la tendencia de los microhospitales, que es el gran hospital que está ubicado por muchos años en una zona en específica, pero esa zona creció y la ciudad se expandió. Entonces, todo el mundo quiere ir a ese centro por el servicio, por los médicos que tiene, por muchísimas razones. Pero de repente me queda una distancia enorme. Entonces, este señor saca una pequeña célula y la ubica cercana, en donde puede dar ciertos apoyos y ciertos servicios médicos. Ese es lo primero. A ese grupo más pequeño de población y evita colapsar el grande con tanta gente. Eso es lo primero. Entonces, se hace como una especie de sesión estratégica entre la ciudad, la población y la necesidad, y entonces se va ubicando por dónde tiene que estar, dónde está el vacío, dónde está la deficiencia de servicio de salud. Eso es lo primero.
Entonces, ¿cómo se distribuye internamente después que tú has definido qué tipología de hospital vas a tener, a qué población va dirigida? Entonces vamos a ver cómo movemos la gente ahí adentro. Lo primero es que hay algo que el único sitio que se maneja es el hospital y es los niveles de estrés. Eso no aparece en ninguna otra tipología arquitectónica y el que va a un centro de salud está estresado desde antes de llegar. Entonces las entradas claras, definidas, rutas rápidas a llegar a las unidades de emergencia es vital. Entonces, ¿cómo segmentamos la población? Bueno, por los servicios. Nos vamos de lo general a lo particular y de el tipo de servicio, del servicio más público al servicio más especializado. Entonces así podemos ir haciendo filtros internos a nivel de espacio y vamos uniendo departamentos. ¿Quién va con quién? Es prácticamente armar un rompecabezas. ¿Quién va con quién? ¿Dónde puede ir todo el mundo? A la consulta va a entrar todo el mundo, a la entrada general, a los servicios al paciente, a la parte de las facturaciones. O sea, esas son partes generales donde no hay restricción. Ya después donde tú empiezas a seccionar en las partes ya de diagnóstico, laboratorio clínico, las imágenes. O sea, ya tú empiezas a empezar a hacer como estos pequeños clústeres dentro del mismo hospital, pero dentro de esos mismos clústeres hay unos que tienen que ir más cercanos que otros por la naturaleza de la función que se hace. Las imágenes siempre deben de ir cercanas a las emergencias por la naturaleza. Mientras menos recorrido horizontal tú hagas de un punto a otro, más rápido llega el paciente, más rápido lo puedes atender. Igual las circulaciones verticales. Cuando estás en una urgencia, tú debes de tener un acceso vertical bastante cercano para que tu recorrido horizontal, en caso de tener que llevar a una UCI o tener que llevar a un bloque quirúrgico, un bloque de parto, una emergencia que la tengas que mover, la distancia recorrida debe ser la mínima que se pueda lograr. Dependiendo del espacio, con los anchos adecuados. Los anchos son importantísimos para que tú no tengas que maniobrar con una camilla. Entonces, lamentablemente... Bueno, lo que hemos vivido, la experiencia en un centro de salud, que no sale la cama de la habitación y tú tienes que trasladar a un paciente, ya sea a cuidados intensivos o tienes que trasladar a un paciente a una imagen médica y no hay posibilidad de, mucho menos, pensar rotar inclusive la camilla y los espacios, porque muchos de los centros de salud a nivel de República Dominicana eran bancos o eran centros que fueron diseñados para otros fines, que se tuvieron que adaptar y que no cumplen con la normativa actual. El COVID cambió el mundo. Cambió la forma en que se practica la medicina, la transformación digital en salud, la telemedicina, las aplicaciones móviles, pero también en los hospitales, el desarrollo de lo que son sistemas flexibles y cómo se toma en consideración también cómo los espacios o la ventilación ya tiene que estar segmentada, cómo se deben de hacer higienización con desinfección electrostática. Son tantas las cosas que han cambiado, inclusive las guías de manejo clínico, pero también las guías arquitectónicas. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo el COVID, cómo era el mundo arquitectónico de la salud pre-COVID y cómo es ahora el mundo arquitectónico de la salud post-COVID? ¿Qué cosas, qué experiencia hemos ganado? Mira, forzaron la telemedicina, que ya estaba, pero ya como que ya vamos a aplicarla o sí, porque la telemedicina tiene años existiendo. Claro. Lo que pasa es que ahora el servicio se ha expandido un poco más, entonces la parte tecnológica es sumamente importante. ¿Para qué? Para no tener grupos de personas, grandes densidades en espera. Estrategias como los restaurantes, de tokens que te avisan, de apps que te avisan al teléfono de en qué momento estar. Algo que viene ya, de hecho, ya las guías, por lo menos las estadounidenses, les tocaba cambio ahora en el 2022. Le tocaba, exacto, el año que viene le toca cambio y ya vienen cambios drásticos, ya la ASHRAE, que es la de ventilación, ya de hecho ya están diciendo cuáles van a ser esos cambios. En países donde hay clima, hay cambios de estación, es un reto tener que abrir las ventanas. Pero hace tiempo que eso se estaba debatiendo, no con efecto del COVID-19, sino como manejo de los olores. Y para cuidarse, pues se estaba conversando sobre ventanas operables, pero que las operaran mantenimiento, operaciones dentro del hospital, no que tuvieran acceso por seguridad
de los pacientes. ¿Para qué? Para poder ventilar de manera natural y hacer cambios de aire. Bueno, pues con COVID eso es una realidad. Con COVID es una necesidad de hacer los cambios de aire, de flexibilizar, de tú poder aislar un departamento entero. O sea, ahí ¿que eso va a generar más costos a nivel de infraestructura de aire acondicionado? Sí, posiblemente. Que el nivel de filtrado, que siempre ha sido alto, por ejemplo, la categoría es MERV, el tipo de filtro por las partículas que capta. Ahora van a ser mucho más altos y van a empezar a aparecer lo que aparecía en los quirófanos, que eran las lámparas ultravioletas, que eran exclusivas de estos espacios que había que tenerlos limpios, limpios, limpios. Ahora los vamos a tener ya prácticamente en todo el hospital. No, los filtros de alta eficiencia pasaron desde, bueno, distintas categorías. Estábamos utilizando en algunos espacios MERV 13, ahora hablamos de filtros de 18 y 20. Exacto, y también EPA, o sea, de sí, EPA. alta eficiencia. EPA, y sí, alta, EPA, MERV 13, digo 20. Y alta capacidad. Pero resulta también interesante en todo este proceso de aprendizaje del COVID-19, y caigo en lo mismo que estaba diciendo anteriormente, estructuras que no fueron diseñadas como centros de salud o que fueron diseñadas con normativas de hace décadas. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista arquitectónico, readecuarlas sin tener que demolerlas, ¿verdad? O sea, porque vemos que hay hospitales que son icónicos en Estados Unidos que tienen más de 100 años, inclusive, y sí han logrado desarrollar adaptaciones que les permitan ser funcionales, pese a que su construcción fue hace mucho tiempo. Entonces, en República Dominicana, dada la realidad actual de los hospitales, ¿cuáles entiendes que deberían de ser los primeros cambios que deberíamos de implementar, pero que a la vez sean costo efectivos, pero que nos ayuden a un mejor control de infecciones, que nos ayuden a su vez también a eficientizar el uso de los espacios? ¿Qué entiendes, qué aportes se pudieran hacer en ese sentido? Mira, lo primero que tenemos que hacer es empezar a diagnosticarlo uno por uno, porque no hay una receta general. Aunque el concepto sea el mismo, vamos a ver qué tenemos en la mano. Esto como cada edificio es como un paciente. ¿Qué es lo que yo tengo en la mano y qué puedo hacer? Entonces, lo primero es crear salas de espera más desahogadas, que no estén hacia los interiores, o sea, que puedan tener ventilación natural. Un error que estoy viendo, y no lo estoy viendo solamente en salud, es entender que porque tengo el aire apagado, y tengo la ventana abierta, tengo ventilación natural. Pero hay algo que debe darse para esa ventilación natural, y es que entre la brisa y que salga. O sea, algo que se llama ventilación cruzada. Por más abierta que usted tenga la ventana, si por ahí no entra una corriente de aire fresco y circula y sale por otro sitio, usted no está haciendo nada. Entonces, mejor prende el aire acondicionado y mantenga los niveles de humedad antivirus, que son en 40 y 60% de humedad. Y eso está escrito hace muchísimo tiempo. O sea, tú mantienes un aire acondicionado, le aumentas el nivel de filtrado, limpias el aire acondicionado. O sea, eso es importante, el hecho de que se cambien los filtros, de que se limpie, de que tenga un mantenimiento adecuado, claro que de que sí. se desinfecten, de que, claro que sí. No solamente porque en los hospitales tenemos bacterias polifármaco-resistentes, bacterias muy poderosas, sí. En adición a lo que son hongos, virus y muchos otros patógenos, por lo que definitivamente se requiere un expertise especial. Tuvimos en un programa anterior a Julio César Arencibia de Ducto Limpio, quien nos estuvo explicando sobre desinfección electrostática, sobre las diferentes técnicas para generar ambientes asépticos, y también conversando sobre un tema muy importante que tiene que ver con la presión negativa de las salas. ¿Qué salas tienen que tener presión negativa? ¿Qué salas tienen que tener presión positiva? Si quieres abundar un poquito sobre eso. Mira, la parte mecánica de los hospitales es sumamente importante porque es parte del control de infección. Parte del control de infección, y la calidad del aire interior es uno de los acápites para certificarse WELL o Fitwel. O sea, si tú quieres certificar una edificación... o Joint Commission. Para una certificación de procesos. Una certificación de procesos Joint Commission, o una certificación del edificio, el Health and Safety Rating de WELL o Fitwel Viral Response. Lo primero que vas a hacer es manejar la calidad del aire.
La calidad del aire, entonces, ¿cómo la puedo manejar? Yo tengo que tener aire fresco. Si no tengo aire fresco, tengo que ir entonces al sistema mecánico, a limpiar el sistema mecánico, a prepararlo para hacer todo eso. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que hacer? Siempre ha existido. Yo tengo áreas en donde, que son áreas limpias, donde el aire de afuera no entra. Entonces, yo tengo un cambio de presión ahí. Yo tengo el aire, cuando yo abro las puertas, entonces ahí vemos las cortinas de aire, vemos los cambios, donde el aire de ese pasillo nunca va a entrar al aire de mi área. Y esto es muy importantísimo en COVID para evitar las infecciones y en otras enfermedades infecciosas. Bueno, ahora tenemos que ir a unos compromisos comerciales, señor director, y posteriormente continuamos con esta interesante entrevista.